¿Cómo le va, Agustín Echevarne? Jorge Fontevecchia los saludo, un gusto volver a hablar con usted. Ayer, acá en la apertura, con Fernando Miaño, reflexionábamos que ayer hubo tres buenas noticias para el gobierno relanzar su plan económico. La renovación del swap con China, la aprobación de la ley bases, o por lo menos camino a la aprobación definitiva, y la posibilidad de iniciar una renegociación del crédito con el Fondo Monetario Internacional. Me gustaría si usted puede profundizarnos sobre qué importancia van a tener cada una de estas tres noticias que se conocieron ayer. Sí, yo creo que en conjunto es muy bueno. Creo que estamos viendo que siguen avanzando los pasos hacia la libertad, ¿no? Ayer y antes de ayer hicimos un evento donde vinieron mucha gente de pensadores de distintos lugares del mundo, desde Suecia, Estados Unidos, y están todos entusiasmados con lo que está pasando en Argentina. Vino en el cierre, vimos a Javier Milei y a Elon Musk, que vino por Zoom, ¿no? Y las palabras de Elon Musk creo que reflejan lo que están viendo muchas personas en el mundo, que todavía en Argentina algunos no lo ven. Que es lo siguiente, que Argentina estuvo trabada durante 80 o 100 años, con ideas equivocadas, con ideas que aplastaron a los individuos, que aplastaron las libertades. Realmente fue un desastre de cantidad de exceso de regulaciones de todo tipo. Los últimos 25 años el PBI, el gasto público, subió de 25% a 45%, y la pobreza subió de 22% a 50%. Es decir, que se aplicaron las ideas erróneas al rajatablas, y el colapso final es lo que vemos hoy, un desastre en la educación y un desastre del crecimiento. Pero el pueblo argentino eligió un presidente que finalmente quiere cambiar absolutamente, y ya no ir más o menos, sino ir a los primeros lugares de la tabla de libertad económica. Y entonces la predicción que hizo Elon Musk, que creo que yo la comparto, es que si lo dejan hacer a Javier Milei lo que él quiere hacer, Argentina va a entrar en un camino de 30 años de un progreso impresionante que no hemos visto en los últimos 100 años. Y dígame, Agustín, cuando usted hace ese análisis de los 80 años, en la década del 90, Menem y Cavallo, ¿no llevaron adelante un camino diferente a ese derrotero antiliberal que usted menciona? Sí, durante muy poquito tiempo. Recordá que Menem empezó, ¿no?, en el 89, cuando heredó una hiperinflación de Alfonsín. Y, o sea, las ideas equivocadas nos llevaron a la hiperinflación de Alfonsín. Pero Menem tuvo 4 ministros de Economía, el cuarto fue Cavallo. Después tuvo más, pero lo tuvo a Cavallo poco tiempo. El tiempo que estuvieron Menem y Cavallo, que fue, recordemos que en el 90 tuvo una segunda hiperinflación. Y después empezó la estabilización con la convertibilidad, y en esos pocos años la pobreza cayó del 45% que le había dejado Alfonsín al 22%. Después lo echaron a Cavallo, en el año 1996. Si te acuerdas, ahí tenías el momento donde se peleaban, estaba el tema de Cavallo denunciando la corrupción peronista, y por eso lo echan del gobierno. Entonces, cuando lo echan del gobierno, el peronismo vuelve a las andadas. Empezaron a gastar de nuevo, empezaron al aumento del gasto público. El segundo gobierno de Menem fue mucho peor que el primero. Después vino de la Rúa y vino el colapso. Pero esos pocos años que estuvieron Menem y Cavallo bajaron la inflación de 2.400% a cero, y la pobreza a la mitad. O sea, no es un tema de las ideas, porque Roque Fernández obviamente también era liberal, que continuó a Cavallo, sino... Roque Fernández era liberal, no tenía pero no tuvo la suficiente coraje, convicción de frenar, digamos, la corrupción peronista, que es sideral, ¿no? O sea, fíjate lo que están haciendo ahora. El peronismo siempre hace lo mismo. Cuando pierde las elecciones, van a la calle e incendian autos, tiran piedras. O sea, no son democráticos, ¿no? Y cuando, es decir, es una lástima. Ojalá superen esa etapa. Pero cuando están en el gobierno, tratan de aplastar a la oposición. Entonces, cuando están en la oposición, no quieren dejar que el Congreso funcione. Ayer estaba muy claro las distintas posiciones. Tenías la democracia en el Congreso y los autoritarios en la calle rompiendo autos, tirando piedras. Agustín, nuevamente para poner en contexto didáctico para la mayoría de la población, cuando usted marca estos 80 años. Entonces, en el caso de los 90, lo que usted dice es que Cavallo fue el gran artífice, y que Cavallo duró 5 años, entre 1990... Cavallo y Menem, ojo, yo le reconozco muchísimo a Menem, porque fue una persona totalmente conciliadora.
fue lo mejor que tuvo el peronismo. Porque Menem era una persona que tendría un montón de cosas criticables, como cualquier ser humano, pero era un conciliador. Era un tipo que quiso pasar por encima de tantos años de violencia. Menem sí lo veo como un distinto. Pero después recordemos que le mataron también al hijo, o fue un accidente que todavía nunca se supo bien. Pero permítame, Agustín, para tratar de encontrar, usted como científico sabe que la búsqueda de los invariables es la clave, ¿no? Entonces, ¿por qué no funcionó estas mismas ideas en el pasado para darnos esperanza de que ahora vayan a funcionar? Entonces, en realidad sí funcionaron mientras la dejaron funcionar. Pues lo que usted está diciendo es que hubo entonces ideas liberales en los 90 y que terminaron... Durante un tiempo. ¿Cómo? Durante muy poco tiempo. Bueno, una década, ¿no? No llegaron a una década, porque cuando empezó Roque Fernández, Roque no tuvo yo creo que es una excelente persona, y también es un excelente científico, si querés ponerlo de esa manera. Pero ¿qué pasaba? Que tenés que tener un coraje muy grande, un temperamento fenomenal, para bloquear. Por Argentina es un armado de corporativismo, donde tenés... Lo explicaba muy bien ayer en nuestro evento Federico Sturzenegger. Es un vértice, es un triángulo en 3 vértices de corrupción, que es el corporativismo. En un lado tenés los empresarios corporativos. En otro lado los sindicatos, organizados por el peronismo a la manera fascista de Mussolini, de arriba hacia abajo, ¿sí? El unicato. Y en el tercero es el peronismo, que es el que gestiona la política. Y controlan todo, porque además han controlado la justicia durante todos estos años, ¿no? Porque controlan el Senado desde hace 40 años. Entonces han nombrado a casi todos los jueces. Entonces, de esa manera, tenés una maraña de mafias que se fueron apoderando del Estado. Y por eso ahora, todas las semanas, vemos que Javier Milei y su equipo destapan mafias. Roban todo. Roban con los alimentos de los pobres, roban con los planes sociales, roban con las pensiones por invalidez, que pasaron de 77.000 a 1.250.000. Roban por todos lados. Es muy difícil, no es simplemente una planilla de Excel. Entonces, el problema es que duró poco tiempo, esos 10 años, y que para que funcione tiene que durar más de 10 años. Entonces, esa sería la expectativa. Para que se consolide tendría que pasar más de 10 años, no los años que pasaron durante la convertibilidad. En realidad, en 10 años ya vas a ver un logro fenomenal y se va consolidando, pero recordemos que el peronismo tenía sus contradicciones. O sea, cuando Menem y Cavallo tenían... ¿Te acuerdas cómo era esa época? Yo me la acuerdo muy bien. Cada vez que el peronismo se juntaba para hacer desastres, Cavallo renunciaba. Cuando Cavallo renunciaba, Menem salía detrás de él y decía, Mingo, volvé, y ponía paños sobre el asunto, lo llamaba a los otros, qué sé yo, y lograban frenar. Entonces, los avances fueron siempre, nunca fueron del todo avances. Se avanzó mucho, pero no lo suficiente. Por ejemplo, nunca hicieron una reforma laboral profunda. Por ejemplo, en 1996 había un informe de José Piñera, que es un hombre que hizo las reformas de Chile, y explicaba todo lo que faltaba hacer, que nunca se hizo. Bueno, acá lo mismo, acá empezamos los avances, pero Argentina hoy sigue siendo de los países más reprimidos de la Tierra. O sea, para terminar el conjunto de reformas son 4.000 reformas que hay que hacer. Y esto es para llegar, lo vas a ver en el índice de libertades económicas. El día que estemos consolidados durante 10 años en el índice de libertades económicas en los primeros lugares, Argentina va a estar creciendo al 7% anual. Yo no tengo ninguna duda de eso, pero ninguna duda. Va a estar entre 6 y 7% anual. Entonces, ese crecimiento es lo que hace agrandar la torta. Y cuando se agranda la torta es que la gente después empieza a ver que van subiendo los salarios. Pero ese proceso es lo que ha pasado en todos los países que se pusieron en libertad. Es decir, no es una cosa utópica. ¿Sí? Es lo que ha pasado en Irlanda. Vos abrís la economía, tenés una moneda sana, eliminás la inflación, desregulás, bajás los impuestos, vienen las inversiones, y esas inversiones generan un montón de ciudades nuevas. Por ejemplo, en minería vas a tener 3 ciudades nuevas nada más que para el cobre, cada una con una inversión de 10.000 millones de dólares. Eso mueve toda la economía. Se generan miles de pymes que tienen que abastecer a esas ciudades y a esos mineros. La minería paga
sueldos que son 2-3 veces el salario promedio. Miren lo que pasa en Chile. Chile exporta en la cordillera 60.000 millones de dólares por año. Nosotros 3.000. Es un disparate. Pero porque no queremos hacer explotar el país y además le tienen miedo a la riqueza. Nos quieren pobres. Hay muchos que alaban la pobreza, cuando lo que hay que hacer es montarse a lo que es el mundo civilizado, el mundo que progresista, el mundo que se desarrolla, el mundo que mejora la educación. Tuvimos ayer al Premio Nobel de Economía, que es especialista en capital humano, James Heckman. Cuando mira el caso argentino, dice, ustedes gastan mucho en educación, pero gastan muy mal. Miren los resultados, los datos. Es pésima la educación de Argentina. Y era muy buena. Era de las mejores del planeta. O sea, 80 años de populismo destruyeron la educación argentina, que es el principal motor de la igualación de oportunidades. No hay otro. Y disculpe, con curiosidad, Agustín, ¿y en qué se gasta mal en educación? Porque 97% es sueldos. Entonces me pregunto, ¿cómo se podría gastar mejor en educación? Pero vos te reís, y es sorprendente lo que me decís, porque en Australia tiene 1/3 de los maestros por alumno que tiene Argentina. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos la política metida dentro de la educación, es adoctrinamiento, son 1.400 centros de adoctrinamiento que han cambiado el sistema educativo y en lugar de fomentar la mejora del carácter de las personas, o sea, el desarrollo del carácter de las personas, desarrollo de sus habilidades, la posibilidad de que aprendan a ganarse la vida por sí mismos. Lo que les enseñan es lo que les dice Freire, Paulo Freire, que es que se sientan oprimidos, culpa del capitalismo, que se sientan mal, que les genere bronca y salgan a tirar piedras. Eso es lo que enseña la educación argentina. Yo he leído los libros de texto, son una cantidad de mentiras, es un sesgo de izquierda fenomenal. Hablan del neoliberalismo pleno de falacias, permanentemente. Yo empecé a leer esto en los libros de mis hijos y de mis sobrinos, y en colegios privados y estatales, porque la educación pública argentina tiene los contenidos básicos obligatorios. Y en esos contenidos básicos obligatorios está toda la ideología marxista de Freire. Bueno, Agustín, acá nuestro columnista de economía, Fernando Meaño, quiere sumarse a las preguntas. Buen día, Agustín, ¿cómo le va? Quiero preguntarle, justamente que hablaba de los 10 años y del poco tiempo del menemismo, quiero preguntarle justamente por los tiempos. ¿Milei va a tener tiempo para hacer el ajuste que planea hacer con los tiempos políticos que ello requiere y económicos, y al mismo tiempo tiene el otro timing, el social, digamos, el de la parte de la sociedad que sufre los efectos de ese ajuste, con cosas que ya se están viendo como el desempleo y la recesión? ¿Va a darse ese timing? ¿Va a ser suficiente el tiempo que tenga Milei? Yo no tengo la bola de cristal, no conozco el futuro. Lo que sí creo es que a mí me está sorprendiendo la madurez de una buena parte de la gente. Me sorprende, por ejemplo, yo el año pasado proponía el programa de la dolarización desde el inicio. Pero el programa de la dolarización es un programa expansivo, mientras que el programa actual es un programa contractivo. Ambos programas pueden funcionar, pero el programa contractivo es más doloroso. Entonces yo pensaba que a esta altura del año la popularidad del presidente, si íbamos por este camino, iba a estar en el 30%. Y pensaba que entonces, cuando se empieza a recuperar la economía y demás, se podía recuperar para el año próximo. Pero yo quería evitar esta caída fuerte que creo que con la dolarización se hubiera logrado, que evitar la caída tan grande, quiero decir. Pero el gobierno evitó la hiperinflación. Recordemos que Philip Kagan menciona que la hiperinflación se puede decir, y esto es un dato académico, que es un dato, yo no lo comparto 100%, pero porque creo que no es un límite específico, pero él pone 50% mensual, que a partir de ahí se puede hablar de hiperinflación. En diciembre nosotros tuvimos 54% de inflación en mayorista. Es decir, que medido por precios mayoristas, Argentina ya estaba en hiperinflación. O sea, esa discusión de que íbamos a ir o no a la hiperinflación es absurdo. Es obvio que íbamos a la hiperinflación. Y la abortaron. Pasó de 25%, 20%, después 13%, 11%, 8,8%, y nosotros medimos mayo, que vamos a verlo mañana, que es en 4,3%. Nosotros lo medimos en 4,3%. Pero ponerse a 4,5%, incluso 5%. Es impresionante cómo abortamos el camino a la hiperinflación.
Lo sorprendente es que obviamente ese ajuste tiene un correlato en una caída de la economía, una contracción, un aumento de la pobreza. Es muy duro. Y lo que es realmente sorprendente, y que yo me equivoqué, es que la Argentina, o sea, la mayor parte de la gente en Argentina sigue diciendo hay que apoyarlo al presidente, la imagen se mantiene, no cayó, de hecho subió en el último mes, a pesar de todo lo que, de todas las piedras, de lo que quieran incendiar en la calle, la imagen del presidente sube, y lo que estoy viendo es que lo que sigue para adelante es la recuperación de la economía. Ahora, y para esa recuperación, y vuelvo al tema de los tiempos, que me parece clave en su análisis lo que usted decía sobre el gobierno de Menem y Cavallo. Digo, el gobierno, si iba a hacer las concesiones que hizo en las últimas 2 semanas, ¿no le convenía aprobar la ley bases en febrero? Digo, si iba a modificar tanto el texto, si le iba a regalar una embajada a una senadora para conseguir su voto favorable, ¿no le convenía hacer eso en febrero y ya hubiésemos tenido 4 meses de desarrollo de todas las normas que están incluidas en esa ley? Sí. Creo que sí. Creo que hubiera sido mejor. Ahora, hay que comprender cómo son las cuestiones en política, son muy complejas, muy difíciles, los temperamentos y demás. Pero bueno, claramente... Pero ahí primó el temperamento del presidente, que dijo, si la ley no se aprueba como yo la mandé, la retiro, y la retiró. Sí, es verdad, yo eso no lo hubiera hecho. Pero yo no creo que la gente sea perfecta, ni mucho menos, se cometen errores, vas para adelante, vas para atrás. Pero lo que tenemos es un rumbo clarísimo. El decir para atrás no va nunca, va siempre pero lo que está clarísimo es que el rumbo que tiene el presidente Milei es el correcto. Cuando ganó Macri, que yo lo voté a Macri, de hecho hicimos una movilización para juntar fiscales, porque los peronistas otra de las cosas que hacen es robar votos. Entonces hicimos una movilización muy fuerte, yo trabajé muchísimo por la fiscalización. Pero cuando ganó Macri, yo ya el tercer mes, porque le dimos 100 días de margen para no criticar al principio, pero ya a partir de marzo del 2016, esto está en Intratables, lo pueden buscar en Google los que quieran, en YouTube y demás, explicaba que que ya había marcado el inicio, no es que iba con gradualismo Macri, iba en el sentido incorrecto. Macri aumentó de 15 ministerios a 23 ministerios, no bajó el gasto público, mantenía el déficit fiscal, engañaba con el tema de la deuda, decía que la deuda argentina, cuando mostraban internacionalmente, era del 30%, cuando en realidad la deuda era del 60%, porque excluían la deuda del Banco Central. Si vos decías que la deuda que tenía el Banco Central valía 0, estabas destruyendo la moneda. Entonces, todo eso estaba mal hecho, y nosotros dijimos, marcamos desde el inicio. El Alfonso Pratgay es gran responsable de todo ese problema. Y lo dijimos claramente, se están equivocando. Si no baja el gasto público, Argentina va a ir al default en 4 años. Lo anunciamos en 2016 y 4 años más tarde estábamos en default. Lo salvó el Fondo Monetario, pero ya estaba destruido el esquema, ya se estaba cayendo toda la economía de nuevo. Es decir, en cambio ahora tenés un presidente que marca el rumbo, que bajó la cantidad de ministerios, secretarías, subsecretarías, que empieza a achicar el gasto público, que empieza a destapar todas las ollas de corrupción que están por todos lados. Todos sabemos que el lugar donde tocás sale pus, y esto viene desde la época de Alfonsín y antes también, sin duda antes también, pero yo digamos, empecé a pensar más en estos temas en la época de Alfonsín, por eso me acuerdo bien. En esa época todavía estaba estudiando, al principio, después ya me recibí. Pero ahí, esa época, me acuerdo de Pugliese, decía, lugar donde tocás sale pus en el Estado. Son capas geológicas de corrupción. Eso es el Estado argentino. Es un desastre. Y la educación también. La han corrompido fenomenalmente. Esa es la realidad. Pero o no la ven. Agustín Echevarne, muchas gracias. Por eso queríamos que usted nos aporte, que usted sí la ve, la visión que nos enriquezca. Mirá, y ojalá usted tenga razón, mire, ojalá, Agustín, usted tenga razón. Nada me gustaría más que ver a la Argentina creciendo como usted indica. Yo creo, Jorge, que sí, que lo vamos a ver. Yo te aseguro que creo que vamos a tener, por supuesto va a ser difícil, no va a ser fácil, pero yo estoy convencido que vamos a tener un futuro tremendamente interesante. Argentina tiene un potencial increíble. Eso nadie lo discute. Bueno, Agustín, muchísimas gracias, felicitaciones por lo de ayer y nos mantenemos en contacto y lo volvemos a comunicar en un futuro. Un abrazo, muchas gracias. Acabamos de hablar con el economista y además el presidente casualmente de la Fundación Libertad y Progreso, que ayer organizó